gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente a esto que son La Voz de las Pymes. Hoy tengo para usted un tema junto con Javier Cepeda Orozco para desmenuzar y entender un poco el tema de el SAT, la constancia del SAT, qué implicaciones legales tiene, cómo tenemos el asunto de tenerla activa, al día. ¿Y qué pasa también cuando el portal de pronto no nos permite descargarla? Una serie de situaciones que hoy en día se están presentando. Y Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este segundo podcast, segundo episodio, y que empieza a generar sobre todo el interés de cosas tan comunes que en la pequeña, mediana empresa a veces se complican. Y no es un tema de la contadora o del contador, es un tema a veces de sistema, ¿no? Fíjate, mi querido Ramiro, y para todos los que nos escuchan y nos pueden ver desde Spotify y en todos los medios digitales. La verdad, muy contento, muy emocionado, porque incluso el primer episodio que se publicó la semana pasada, donde hablamos de la jornada laboral reducida a las 40 horas, generó mucho interés, un gran impacto, incluso la gente preguntando, o sea, se quedan con dudas. La verdad es que es un tema que todavía podríamos ahondar muchísimo más, porque hay muchas cosas que las pymes, particularmente con ese tema, tendrían que seguir trabajando antes de que pase esta reforma. Muy contento en este segundo episodio para todos nuestros amigos. La realidad es de que La Voz de las Pymes es el espacio en donde le damos visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este país, en donde tú bien lo dijiste, es un programa, es un podcast informativo y además formativo. Así es. En el que vamos a tener una gran cantidad de invitados de diferentes tipos, personajes del sector público, sector privado. Vamos a abordar los temas más importantes que le impactan de manera directa o indirecta a las pymes. Recordemos que el 99.8% de las unidades económicas de este país son micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, si salimos de aquí de La Voz de las Pymes, vamos a poder ver por todos lados una micro, una pequeña o una mediana empresa. Muy contento. Y el tema del día de hoy, todo lo que tenga que ver con el SAT, pero particularmente, y lo dijiste, la constancia de situación fiscal. Un documento que en ocasiones decimos es tan simple, todos los contribuyentes lo podemos tener. Sin embargo, no necesariamente todos así de manera tan rápida y tan práctica. Y voy a tener el gusto de que hoy nos acompañe una gran invitada. Dejaré que tú la presentes. Aquí está el micrófono para la gente que nos está haciendo el favor de ver, para la gente que nos está haciendo el favor de escuchar. Aquí hay una tercera posición el día de hoy. Y así va a ser en La Voz de las Pymes, darles espacio a las personas que nos puedan compartir a través de su conocimiento, a través de su experiencia y a través de su día a día lo que sucede en pro de las pequeñas y medianas empresas de este país. Entonces, vamos a tener una grandísima invitada. En verdad, para mí es un orgullo y un placer que pueda estar aquí con nosotros en esta segunda edición, este segundo episodio, para platicar un poquito sobre qué carambas es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que contiene? ¿Quiénes pueden tener ese documento? ¿Quiénes no? ¿Cómo se obtiene? ¿Para qué se requiere? Porque hoy por hoy, si nosotros vamos a cualquier parte y decimos, oye, quiero factura, mándame tu constancia. A veces no sabemos ni qué es eso. A veces no sabemos ni cómo obtenerla. Sin embargo, incluso también le preguntaremos, oye, ¿y es verdad que la constancia de situación fiscal es obligatorio que yo se la entregue al comercio, al proveedor, para que me pueda facturar? ¿O esas son cosas que se están inventando, que se están sacando de la manga para retrasar un poco el contexto de la facturación? Todo eso le vamos a preguntar a nuestra invitada, que por cierto, dinos quién es. Hoy estará aquí con nosotros Selva Arceo. Ella es vicepresidenta de Concanaco y tiene a su cargo la dirección del desarrollo tecnológico en materia fiscal para las pymes. Pero además, quédese hasta el final de este podcast, porque voy a aprovechar que está aquí Elba. No todos los días. No todos los días, porque además tiene un conocimiento que le adelanto, le va a ahorrar mucho dolor de cabeza y le va a ayudar también a planificar algo que se llama la relación entre las pymes y el Infonavit.
El Infonavit es un tema bastante interesante. Escabroso. Nada más 140 millones de mexicanos, por ahí estamos beneficiados de este instituto. Entonces, vamos platicando con ella. ¿Vamos a la pausa o qué? Vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. De verdad vale mucho la pena que al escucharlo, al verlo, agarre por ahí un papel, un lápiz, apunte en este informativo, porque lo que estamos buscando es darle tips sobre todo a las pequeñas y medianas empresas ya en curso y las que están por formarse. Este podcast específicamente tiene un objetivo: que no mueran en el intento ni en esta curva de aprendizaje. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en La Voz de las Pymes, el podcast que le da visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este país. No se olviden de compartir esta información, no sean egoístas. No les queda más que decir, compartir y a todos sus amigos. Oye, ¿en dónde? En Spotify, en YouTube y en todos los medios digitales posibles. Ahí estamos en La Voz de las Pymes. Así es, y por supuesto es interactivo. Vamos a compartir con usted el número de WhatsApp, no solamente para las preguntas, sino también para las dinámicas que van a permitir que este programa pues no solamente esté generando pues continuas pues actualizaciones, porque Todos los días se mueve algo. Es Sí. más, por ejemplo, de manera rapidísima, allá en Estados Unidos, aquí en el país vecino del norte, se está moviendo de una manera impresionante todo el tema fiscal. No es tema para el día de hoy, pero me encantaría que posteriormente lo pudiéramos bajar aquí en La Voz de las Pymes, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos con la nueva aprobación del paquete fiscal del presidente Donald Trump, sí afecta, sí impacta directamente a las pymes de este país. Y te tengo otra, que en lo personal, porque quedamos desde el primer podcast que yo soy el primero que estoy aprendiendo de esto, y si yo puedo aprender, usted imagínese, ya me dio 4 vueltas. Hay un tema muy interesante, las pymes y la relación internacional. Es decir, hay muchas pymes que están hoy vendiendo a Colombia, a Estados Unidos, etcétera, pero ¿cómo hacen que me depositen? ¿Cuáles son las formas que se deben de utilizar fiscalmente para poder pues hacer que el país de origen donde nos van a pagar pues cumpla también con sus taxes? Hablando de Estados Unidos, todo esto vamos a Y evitar platicarlo. la doble tributación, etcétera, etcétera. Hay que ponerlo Sí. como episodio Sí, del programa. porque hay muchos, sobre todo jóvenes emprendedores que de repente han ido a Estados Unidos y ya empiezan a tener sus empresas, pero ya estaremos platicando esto, y también el tema de cómo darse de alta para estos efectos en México. Oye, por cierto, tenemos una invitada y Ya, ni aquí siquiera... está, aquí ni la si- están viendo usted, que parece como... Sí es. Sí es, para la gente que nos está haciendo el favor de ver a través de la multiplataforma, para la gente que nos está haciendo el favor de escuchar, ya está aquí con nosotros Elba Arceo. No se pierda en ningún momento lo que va a hablar ella, porque el conocimiento lo tiene en el puesto. Hace falta un espectacular para poner el título, pero aquí lo vamos a resumir. Ella es vicepresidenta de Concanaco y además es directora del desarrollo tecnológico en materia fiscal para las pymes. Gracias, Elba, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias Ramiro y Javier por permitirme este espacio para compartirles un poquito de las experiencias que he tenido acerca de todo lo relacionado en materia fiscal y de ahorita sobre las problemáticas que estamos teniendo constantemente en las plataformas. Vamos de lleno. Este episodio de este podcast fue porque la gente nos pidió y nos preguntó y nos dijo, ¿por qué no nos vamos desde cero a conocer todo el tema fiscal? Y lo primero que preguntaron es, ¿qué es la constancia de situación fiscal? La contadora, con todo su conocimiento y con toda su experiencia, y por cierto, o sea, a través de todo su conocimiento que imparte en diferentes cursos, conferencias, explícanos qué es, de una manera en que todos podamos entender qué es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? Y hablemos en un idioma que la mayoría de entendamos. Como mexicanos tenemos una identificación que es nuestra INE y lo que nos da personalidad. Cuando nacemos en el área fiscal, cuando nos inscribimos en el SAT nos da este nacimiento y es lo que viene incluido en nuestra constancia de situación fiscal. Es como nuestra acta de nacimiento fiscal. Así es. Ándale.
¿Y qué vienen aquí? Todos nuestros datos. Si somos una persona física, que es la mayoría de pymes en las que se encuentran tributando en este régimen, ¿qué viene aquí? Tus datos generales, tu nombre completo, apellido, dirección y la actividad que realizas. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en la actividad que realizas? Y es un punto que quisiera tocar un poquito después, porque ahorita estamos tratando de qué es la constancia de situación fiscal, pero hay un tema y problemática que tienen las empresas que es que no la actualizan. Así como cuando cambias de domicilio, tienes que decirle al INE, oye, cambié de domicilio. Cuando haces algún cambio en tus actividades, que antes te dedicabas a vender piñas y ahorita también vas a vender manzanas, tienes que informárselo al SAT. Y eso se tiene que ver reflejado en tu constancia de situación fiscal. A ver, vamos a hacer una pausa. Dices que cuando yo, por ejemplo, me cambio de domicilio, le tengo que informar al INE para que me reponga mi nueva identificación con el nuevo domicilio. Si yo no hago algún cambio en mis actividades fiscales, si no hice cambio de domicilio, si no hice cambio alguno, ¿tengo que actualizar mi constancia de situación fiscal? Sí. Un cambio de domicilio lo tienes que notificar también ante el SAT y un cambio en tus actividades también. ¿Por qué? Cuando realizas un cambio de actividades, operativamente, ¿qué es lo que haces? Realizas algo nuevo. Por consiguiente, los conceptos en tu facturación o lo que tú facturas cambia. ¿Qué pasa si no está esto incluido en tu constancia de situación fiscal? El SAT no sabe que ahora ya no solo estás vendiendo piñas, sino también manzanas. Entonces, esa partecita no tienes cómo justificar el ingreso. Claramente, si lo facturas, lo declaras y llevas a cabo la operación, pero falta cerrar el ciclo completo con el SAT. A ver, pero yo tengo uno más. Cuando estás bajo algunos aspectos de las pymes, como puede ser, o de los emprendedores, el reciclo, por ejemplo, que es algo como que muy generalizado, ¿también tienes que hacer eso? Sí, Ya. el reciclo tiene bondad de que tiene muchos beneficios en tema de tributación, pero esto no quita que debamos de informarle cualquier cambio ante la autoridad. Ahora les expliqué qué incluye la constancia de situación fiscal para una persona física. Hablando de una persona moral, es el nombre de la persona jurídica, su domicilio y además los datos del representante legal. Que esto es importante considerarlo porque muchas veces también hacen un cambio en el representante legal por diversas situaciones del contribuyente y no se lo informamos al SAT. Entonces, el SAT cuando quiera revisar algo va a ir con el representante que se encuentra registrado para ellos. Entonces, la constancia de situación fiscal inició como con tanto renombre en estos últimos 2 años a raíz de que cambió el proceso o los requisitos de la facturación. Ok. Y ahora dicen, para todo me solicitan una constancia de situación fiscal. ¿Debe de entregarla? Sí y no. ¿Para qué te la solicitan? Para verificar que en realidad los datos que sobre los que te van a facturar sean correctos. Correcto. Porque son requisitos que A nos ver, solicitan en la facturación. Acaba de decir algo, Elba, muy importante. Y vamos retomando este punto. Cuando yo voy a alguna tienda, compro, hago un gasto, pago con mi tarjeta de crédito, débito, y les digo, quiero factura. Lo primero que hacen es, mándeme su constancia de situación fiscal. Y yo honestamente, pues no la traigo aquí a la mano. Es que antes la teníamos en mi cara, ¿te acuerdas que Sí. era... No creo que ella se acuerde. Yo no. Perdón, pero... No, te volteé a ver a ti. Sí, porque... Bueno, ajá. Antes llevábamos nuestra cédula Sí. en mi cara, casi en la cartera, donde Sí. iba tu RFC. Y atrás venía tu dirección, porque esa la tomaba alguien para hacer la factura cuando estaba a manopla. Pero hoy, si vamos a algún comercio, yo pido factura, me pide mi constancia de situación fiscal, pues yo no la traigo a la mano. O sea, aquí la pregunta muy concreta, Elba, es, ¿debo forzosamente entregar mi constancia de situación fiscal para que me puedan emitir una factura? Forzosamente no, pero incluso es un beneficio para ti. ¿Por qué? Vas a solicitar una factura y ¿qué pasa si simplemente dices, yo no tengo mi constancia de situación fiscal a la mano, pero me sé mis datos y te los paso a ti para que me factures? Supongamos en un tema de un viaje en el que estás y necesitas facturar los viáticos, el restaurante, demás. Dejas tus datos y a lo mejor por algo te equivocaste a la hora de escribirlo, no recordabas bien tu dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No te van a poder emitir tu factura.
Y si es un proveedor constante o con el que tienes una Ya está comunicación registrado. recurrente, o ya está registrado o tiene tu contacto y dice, oye, ¿sabes qué? No pude timbrar por errores en los datos que me compartiste. Pero si es un externo, pues perdiste el que te emitan tu factura y la deducibilidad de ese gasto. A ver, aquí hay una pregunta que tiene que ver con la actualización. Es decir, cuando te vas a dar de alta como proveedor, te piden, por supuesto, tu constancia del SAT y también la calificación del SAT, si es positiva o negativa, ¿no? Sí. Esta no debe de tener 3 meses. Más de etcétera. 3 meses. Este tema de la constancia también tiene que estar actualizada o es la única como esta cédula que teníamos. Retomando el tema de esta cédula, no me tocó verla, pero lo que sí Sí. pueden Ah, hacer pues, actualmente es, creo que todos tenemos un celular, acceso a un celular o acceso a Sí, internet y inteligente. demás. Ajá. Sí, y lo que pueden hacer está la cédula de identificación fiscal, la cual actualmente tiene un código QR, el Ok. cual si lo escaneas te da tu información fiscal. A ver, Entonces, aquí hay un dato muy importante. Ya estamos hablando incluso, creo que hasta de 3 documentos distintos. Sí. Empezamos con la constancia de situación fiscal, que es nuestra acta de nacimiento Sí. cuando fuimos bautizados por el señor SAT. Es correcto. Posteriormente hablaste de la calificación que nos da el SAT, positiva o negativa, y eso se refiere a la opinión de cumplimiento, Exacto. segundo documento. Ujú. Y él acaba de mencionar el tercer documento, que es la cédula de identificación fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre la cédula y la constancia, Elba? la cédula de identificación fiscal es un cuadrito e incluso lo podemos encontrar dentro de la constancia de situación fiscal, pero es un cuadrito de este tamaño y lo que tiene son datos generales, básicos, no trae toda la información de la constancia de situación fiscal, pero viene un código QR, que ahorita los códigos QR están en todas partes y nos simplifican mucho el proceso o la información. Entonces, ¿qué haces? Si vas a algún establecimiento, incluso si están acostumbrados a las cédulas que mencionaban, pueden imprimirla, indicarla y todavía traerla en su cartera para que simplemente enseñen ese código QR a cualquier lugar que vayan y ya tengan la información fiscal que necesita cualquier establecimiento para emitirle sus Esto facturas. se baja también de la página del SAT. Sí. Entonces, Ujú. yo más o menos entendiendo lo que nos está diciendo la contadora, yo podría decir, yo no quiero entregar mi constancia de situación fiscal porque ahí incluso vienen datos sensibles, Correcto. pero prefiero entregar mi cédula de identificación fiscal, Sí, que es la generalidad. que son los datos generales, y con esa ya pueden emitirme la factura, ¿Es ¿cierto? correcto? Ok, entonces la recomendación sería, nada más me corrige si no, la recomendación sería, en vez de entregar la constancia de situación fiscal, con el simple hecho de entregar la cédula de identificación fiscal, con eso tenemos para no tener que entregar datos sensibles y solamente datos generales para lo que es el fin, la Correcto. facturación, Es ¿cierto? correcto. Pues hasta ahorita sí, Ok. pero yo tengo más dudas. Si todo esto está funcionando como decimos, perfecto, pero ¿qué pasa cuando no la puedes bajar? Es decir, cuando existe, y tú no lo sabes, alguna omisión en un cierto proceso que o no cumpliste, tema tributario, o sea, pagar a tiempo, que tu contador o contadora se le haya ido el tren o lo que sea, o una falla en el sistema, los nervios comienzan a apoderarse de ti por una razón. Estás metiéndote en una dinámica con el SAT. Que el tema al que te estás refiriendo creo que va relacionado más a la opinión de cumplimiento porque es donde el SAT nos dice si estamos en cumplimiento a la fecha en que nos revisó. Es decir, si yo ahorita entro a la página del SAT, como la mayoría lo hacen, y bajan su opinión de cumplimiento, les va a dar el estatus de a la fecha lo que has cumplido, independientemente de si cumpliste en tiempo y forma. Simplemente valida que las obligaciones estén al corriente al momento. ¿Qué es lo que pasa cuando existe alguna omisión? Las primeras omisiones por parte del SAT te mandan correos amigables invitándote a que por favor te regularices. ¿Qué es lo que pasa cuando ya pasó ciertas instancias y no haces atención a estos correos? Los siguientes ya vienen con tema de multas y la imposición de créditos fiscales, que de por sí, si los impuestos para la mayoría de las pymes es algo que puede llegar a afectar su flujo diario, el tema de que sea no solo que tengas que pagar el impuesto, sino más los accesorios que son multas, recargos y actualizaciones, pues ya se viene en una bolita Una de bolita nieve. de nieve, ¿Qué es exactamente. eso de créditos fiscales? Créditos Me fiscales. da un crédito Sí, del sí, SAT, sí, ¿no? Para la- Eso soy así como una buena noticia, pero Sí, sí, la realidad es que si escuchas un crédito por un crédito,
En general piensas que te van a dar dinero por Sí, parte sí. del SAT. Un crédito es algo que tú le debes por incumplimientos. Usualmente cuando ya no te notifica en tu buzón tributario que estás en incumplimiento, pasa 3 instancias en las que te está revisando y si ya no hiciste con el cumplimiento de lo que te estaba solicitando amablemente, ya llega con un tema de, oye, ahí te va, ya tienes esta multa, que pasa un crédito y entonces tu opinión bonita aparece, tienes créditos pendientes, Y que es aparece en lo negativa. que aparece negativa con créditos pendientes y es en lo que tendríamos que enfocarnos. Muchas veces pedimos una opinión de cumplimiento simplemente porque alguien dijo que tenías que pedírsela, pero no sabes ni para qué quieres revisarle a tu proveedor Sí. o a tu cliente una opinión de cumplimiento o no sabes ni qué revisarle. Cuando tienen un tema de, ay, ¿sabes qué? Es que no presentó la declaración informativa de operaciones con terceros o estamos a principios de mes y del pasado falta que no ha pagado. Entendemos que es a veces hasta flujo de operatividad del cliente, pero cuando ya están en un tema de créditos fiscales o alguna otra revisión en su opinión, entonces sí hay que tener cuidado en prestar o tener relación comercial con esas personas. Ya. Y no decir cortamos relación, pero las siguientes instancias puede ser, no quiero alarmar a nadie, el tema de algún listado de EFOS o EDOS y el que tenga relación comercial con ellos, entonces sí ya nos puede meter en un conflicto a nosotros en nuestras operaciones. En el caso de las opiniones de cumplimiento, ¿tú crees que sí es un factor que si un cliente me pide mi opinión de cumplimiento y me río porque en algunos casos se ha dado, los clientes piden la opinión de cumplimiento a su proveedor, el proveedor manda la opinión de cumplimiento sin ver que va en opinión negativa? O sea, sí se dan casos en los que la opinión negativa hace que el cliente diga, ¿sabes qué? Ahorita mejor no le compramos. ¿Sí, sí sucede o no? Creo que debe de intervenir mucho el factor de decisión que puedan tener o la necesidad que tengas de que te preste el servicio o te venda el producto. Un criterio. Sí, a temas de criterio. La realidad es que muchas veces es hasta por tema administrativo o porque son los procesos que tienen que seguir, el tema de una solicitud. La realidad es que no debería de ser un factor para que tengas o no relaciones comerciales, excepción de lo que les comenté, que ya esté en algún tema de un listado, porque puede que tú sí tengas operaciones con esa persona reales, pero esa persona adicional puede tener algún tema de venta de facturas, que es en lo que podemos caer nosotros en algún conflicto sin nosotros estar actuando de mala fe. Entonces, es importante que si sea un tema de análisis, la realidad es que si son obligaciones mínimas, no debería de haber nosotros tema en tener una relación comercial. Finalmente es responsabilidad de la contraparte. Pues aquí la recomendación es, si vamos a entregar nuestra opinión de cumplimiento, primero validemos, revisemos que esté en opinión positiva. Sí, claro. Si no, pues hay que buscar corregirla para poderla entregar. Ahora, yo tengo dos preguntas. La primera, cualquiera con mi registro puede entrar a ver mi historial en el SAT. Al saber solamente mi registro federal de contribuyentes, esa es una. Y la otra pregunta es, en el caso de que exista un error en que sea negativa, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que salga en positivo? En la pregunta 1, la realidad es que no. Si tienes el RFC de alguien, no puedes entrar simplemente y revisar su estatus, a menos de que esté en algún listado o en estas listas negras del SAT. Lo que sí se puede hacer es que el SAT habilitó para que tú abras tus ventanas y enseñes tu información o tu opinión de cumplimiento a los clientes o proveedores que tú indiques. Ya. Es decir, tú entras y dices, yo quiero que mi prestador de servicios de abogados, que mi cliente al que le vendo manzanas y este listado de personas puedan ver mi información sin que yo se las tenga que estar mandando. Ojo con esto porque sí tenemos que estar en el consciente de que siempre estamos positivos, si no puede ser un arma de doble filo, pero si estamos en el consciente de que estamos en cumplimiento correcto en tiempo y forma y queremos quitarnos ese conflicto de que a veces la página del SAT funciona y a veces no tan bien y que no quede la responsabilidad de nuestra parte de no enviar la opinión en los tiempos en que nos la solicitan, porque te la solicitan ahorita y la quieren ahorita. Así sea que la opinión de cumplimiento tiene una vigencia de 3 meses. Es decir, tú puedes entrar ahorita y esta vigencia durante los próximos 3 meses podrá ser válida para cualquier trámite. La realidad es que te la piden casi de entra ahorita y dame tu opinión. Y en el caso de la segunda pregunta, ok, yo como contribuyente ya detecté que tengo mi opinión de cumplimiento negativa.
La pregunta de Ramiro fue, ¿cuánto tiempo pasa para que esté positiva? O sea, ¿cuándo me vuelven a revisar o cómo puedo hacer que me vuelvan a revisar luego de que a lo mejor tuve un atraso en mi último pago? Lo pagué extemporáneo, ¿no? Y a lo mejor eso coincidió en una revisión y dijeron, pelas. Ok, la realidad es que por ley te tiene que estar actualizando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa en el tema de algún incumplimiento, por ejemplo, no pagué los impuestos hoy día 17. El 20 me sale mi opinión negativa y yo los pagué hoy 21. ¿Qué es lo que pasa entre que revisan si en realidad se hizo el pago, se actualiza tu estatus y demás? Tarda aproximadamente 3 días hábiles en que tu opinión se refleje automáticamente. Ahora, hay otro Pero hay que tema. solicitarlo. No, Pero hay que pagar. automáticamente. Sí. Pero hay que pagar. Sí. Hay que estar bien con el SAT. Sí. Pagaron el 21, pongamos que el 25, 26 ya está positiva tu opinión, Ya, ok. si se realizaron los pagos. Ahora, hay otro tema. Hay muchas veces que el impuesto se cumplió en los tiempos y en las formas, y el SAT, a pesar de que tiene una estructura grande en tema de lo que ha invertido en su tecnología, todavía tiene márgenes de error. Entonces, hay ocasiones en que tu opinión está negativa y tú dices, yo sí cumplí, aquí tengo mi acuse, aquí tengo mi pago, porque está negativo, y cómo le explico a mi cliente que es problema del SAT y no mío, porque no me lo van a creer. ¿Qué haces en esos casos? ¿Qué hacer en esos casos? Tenemos que meter una carta aclaración al SAT diciéndole, oye, en una estructura, porque te dicen, mete un escrito libre, no son escritos libres, tienen que tener una estructura para que te lo revisen, pero sí es decirle, oye, querido SAT, yo sí cumplí con estos impuestos, te adjunto mi acuse, que el SAT ya lo tiene, pero tú le adjuntas tu acuse y le adjuntas el pago de dicho impuesto. En ejemplo, que sea por algún cargo que no te reconoció. Entonces, ¿qué hacer después? Pues esperar a que se actualice una vez que ya ingresaste tu carta aclaración. Oye, A ver, perdón. ok, a ver. Es que ahí te va. Hay tantas cosas de las que No, hablar aquí. No, pero es que le estoy dando un seguimiento a esto. Si las pymes hoy están queriendo ser proveedores, por ejemplo, de un tercero, y voy a hablar de gobierno específicamente, te piden la opinión de cumplimiento, te piden, por supuesto, la constancia del SAT, pero además te piden el pago o el último pago anual o los 3 últimos pagos que hayas hecho. ¿No es esto una ilógica de tramitología cuando está en positivo y todavía tienes que presentar los pagos hechos? O sea, al final del día, me parece que la burocracia en ese tema, lejos de ayudar a las pymes, por ejemplo, a generar, pues hacen más complicado el papeleo. A lo mejor es como tema de confusión o de análisis, no te solicitan el pago, te solicitan tus declaraciones de 3 ejercicios anteriores. Algunas, incluso cuando levantas la mano en algún crédito o demás, te solicitan tus declaraciones. ¿Por qué? Porque es lo que avala tus ingresos y tus deducciones. Porque en muchos contratos de gobierno o de algunos otros proveedores te lo piden para medir tu capacidad y crecimiento. Es decir, si tú le quieres levantar la mano y le dices, ¿sabes qué? Yo sí te puedo vender 100 manzanas, pero tus declaraciones de los últimos ejercicios dicen que has vendido 10, pues el gobierno va a medir que no tienes, o el proveedor, cliente, demás, va a medir que no tienes la capacidad. Ya. Fíjate, qué interesante. A ver, no sé si la escuchaste en algunos puntos, pero mencionaba la plataforma del SAT, la descarga, que a veces funcionaba, un viacrucis. Esa es una realidad, y te lo digo. Y no es su internet, ¿eh? No es tu internet, no es el Chrome, no es el Edge, no es el entrar en modo incógnito. O sea, contadores, no son ustedes. Esa es una realidad. Elba, ¿cómo estamos actualmente con el tema de la página del SAT? En el que a veces podemos y a veces no, y otras tantas tampoco. ¿Qué sí se puede y qué no se puede hacer actualmente? Qué complicado. En ejercicios pasados, la realidad es que siempre ha habido un tema de intermitencia cuando entramos a la página del SAT, pero siempre sostenibles. Es decir, no funciona ahorita a las 5, pero sé que en media hora ya se bajó un poquito la carga, entro y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasó? A principios de febrero nos modificaron todo el portal del SAT. Y no nos avisaron. Nosotros como contadores un día amanecimos, quisimos ingresar a trabajar y nos habían movido
todo, la pantalla como estaba habilitada. La realidad es que a mí me gustó el cambio que hizo la página del SAT. Es muy Punto para el SAT intuitiva. en eso. Sí le gustó la contadora. Sí, es muy intuitiva, modificó mucho el cómo tenía el orden, cómo te Simplificó. muestra las vistas, simplificó. ¿Qué es lo que pasó? Cambió la estructura o cambió la visibilidad, pero no le dio énfasis a la estructura o a lo mejor, no soy de sistemas, a la carga que iba a tener ese cambio en el portal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres entrar a hacer un trámite simple como descargar una constancia, que la realidad es que si el SAT funciona, en un minuto tienes tu constancia. Ahorita ha pasado fechas en las que pasan 3, 4 días y me pasa que nos dicen, es que no puedo descargarla y no puedo descargarla por fallas del SAT. E incluso ahorita acabamos de pasar periodos de declaraciones anuales de Sí, personas morales, sí. de personas físicas, y fue una saturación del portal que en lo que se enfocó el SAT. ¿En qué? En dar soporte o en su capacidad ponerla al tema de declaraciones porque es de lo que va a recaudar claramente. Entonces, ¿qué hacía? Los otros trámites que son necesarios pero que no le dejan un tema de tributación tenían una menor capacidad para que tú pudieras ingresar. Y me dicen, ¿en qué navegador ingreso? La realidad es que cuando la página del SAT está funcionando, cualquier navegador te funciona. Y muchos dicen, es que a mí me está funcionando en el navegador C. Lo que pasa es que ya tardaste 3, 4 horas intentándolo en todos los otros navegadores y cuando ya entraste al C, pues ya había bajado la saturación que tenía la página del SAT. No es que te funcione más un navegador que otro, es más bien el tema de la saturación que se tiene en la página del SAT. ¿Es tema de saturación o es tema de infraestructura tecnológica? Y esa yo sí se las voy a contestar. No es un tema de saturación porque sabemos cuántos millones de contribuyentes existimos en el país. Digo, o sea, yo si fuera el SAT, yo diría, yo conozco la cantidad de clientes que tengo y conozco la necesidad de cada uno de ellos. Tengo tantas personas físicas, tantas personas morales. De las personas físicas y las personas morales, cada uno tiene estas obligaciones. Yo como autoridad fiscal debo, y lo recalco, yo como autoridad fiscal debo tener la capacidad y la infraestructura tecnológica para que mi contribuyente pueda ingresar 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año, en el momento que él lo decida. No es un tema de saturación, porque lo dijimos en marzo, es que está saturado porque estamos presentando la declaración de personas morales. Lo dijimos en abril, y está saturado porque estamos presentando la declaración de personas físicas. Pero hoy sigue saturado, lo digo entre comillas, porque no puedes descargar una opinión de cumplimiento, no puedes descargar una constancia de situación fiscal, el día 17 no puedes presentar pagos provisionales, no puedes enviar la contabilidad electrónica, no puedes descargar CFDIs, no puedes hacer facturas. O sea, no es un tema de saturación porque regreso al punto. Yo como autoridad fiscal, yo ya sé cuántos contribuyentes tengo, cuántos clientes tengo. Y debo de reconocer que tengo que tener una capacidad y una infraestructura tecnológica que soporte a todos y cada uno de esos millones de clientes y contribuyentes que tengo. Entonces, este sí debería ser un llamado a la autoridad fiscal porque ya se está volviendo insostenible. Y cada vez hay más empresas o más personas que entran por muchas razones. Ahora, para tener un empleo, por ejemplo, necesitas estar dado de alta en el SAT. Ahora incluso, a lo mejor tú no estás para saberlo, ni los contadores para contarlo, pero hay miles de contadores en todo el país que se levantan a las 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la madrugada, y dicen, en este momento puedo bajar o hacer los trámites ante el SAT porque está menos saturado. Sí, claro. Desgraciadamente, cuando un contribuyente ingresa al portal del SAT a reportar estas diferentes fallas, anomalías, inconsistencias y la falta de capacidad y la infraestructura tecnológica, recibes un común denominador como respuesta por parte de la gente que responde del SAT. No tenemos casos reportados, no tenemos situaciones detectadas. Señores queridos del SAT, nosotros se los estamos detectando, nosotros se los estamos reportando. Lo que necesitamos es que exista un equilibrio entre que el SAT, su función principal es la de recaudar y nosotros la de contribuir y cumplir. Entonces necesitamos que nos den las condiciones necesarias para poder cumplir con nuestras actividades, porque si no,
y la contadora no nos va a dejar mentir, hay repercusiones. Si yo tengo, por ejemplo, hace unos días no se pudo entregar en tiempo el dictamen fiscal que muchos contribuyentes tenían la obligación de entregar. Y cuando no se cumplen con ciertas obligaciones, viene lo que nos decía la contadora Elba, el tema de las invitaciones a través de buzón tributario, que por cierto, ni siquiera al buzón tributario se puede entrar. Sí, sí. O sea, y cuando digo ni siquiera se puede entrar, es de manera generalizada y de manera masiva a nivel nacional. No es que un contador o 2 contadores o 10 contadores no puedan. Esto es una constante a nivel nacional. No sé si vaya por ahí esa línea. Lo que sí es, hay que invitar también a los contadores a no sentarnos y hacer berrinche casi nomás en nuestro lugar. Muchas veces, sí, la página del SAT niega sus fallas, pero muchas veces el tema es que yo como contador le comento a mi colega contador, no está funcionando la página del SAT. Y le comentan a otro contador y a otro contador. ¿Qué es lo que pasa? No levantan o reportes al SAT, no notifican a autoridades. O no ingresan a su síndico, o no, sí, no ingresan a corroborar que en realidad esté fallando. Pues no funcionó. Como los niños, pues no vino el maestro, pues no hay clases. Pues no vengo. A ver, porque el tiempo corre y yo tengo una pregunta y luego el paso al tema de la relación que hay entre las pymes y el Infonavit. La primera de ellas, de pronto los emprendedores están buscando darse de alta. Suena muy bonito SADCB o SADRL o de OPQMNO. ¿Qué es lo que más realmente conviene para los que están comenzando con una pyme, los emprendedores? ¿Una persona moral o una persona física? Y te lo pregunto porque al principio lo decíamos en el podcast anterior, váyase al podcast anterior, el tema de los financiamientos para poder hacer que una idea empiece a tener forma. En tema de qué nos conviene como emprendedores o a qué régimen, siempre les voy a recomendar. Uno, inicien como persona física. ¿Por qué? Porque el iniciar como una persona moral implica costos. Claro. El tema de una notaría, de los trámites de gestoría y demás son costos. Costos que una pyme puede implementarlos mejor en su operatividad que involucrarlos en un tema de alta de una persona moral. Y como persona física puedes iniciar tu operación. Y en el régimen simplificado de confianza, que es el famoso RECICO. ¿Por qué? El tema de tributación de un RECICO, su monto máximo para el que podrían tributar es 3.5% a comparación de un 30% de sus ingresos. ¿Pero 3.5% de qué? De sus ingresos es lo que recaudaría en impuestos. Ah, ok. Sí. O sea, el porcentaje de pago de impuestos máximo para un reciclo persona física es que 3.5%, a diferencia de un 30% de una persona moral. Entonces, ¿a dónde nos involucramos o en dónde iniciamos como persona física, como emprendedores? Siempre les recomiendo persona física en el régimen simplificado de confianza. Okay. Además de que tiene muchos beneficios de cómo tributar. Nos quitan como todas las reglas o la estructura que debe de tener una grande empresa en tema de cumplimiento con contabilidad electrónica, que para que cumplas con contabilidad electrónica tienes que tener un sistema en el cual registres tus operaciones, lo cual también te involucra costo, el tema de conocimiento de cómo hacer registros y que para lo que probablemente necesitas un contador, que también es costos, que ojo, sí es necesario los contadores, pero a lo mejor en las primeras instancias podemos recurrir a contadores con un horario más económico, que es el tema de algún reciclo, quienes llevan estas contabilidades sin abrumarnos. Hablando de contadores, pues no sé si tú lo observas y los que nos están viendo y escuchando, como que sí le sabe y como que sí le hay apetito, ¿no? A ver, sí, y yo creo que también hay en este programa, no nada más buscamos entrevistas por el conocimiento, sino también por el aporte, y es que en la dirección que tiene Selva ayudas mucho a las asesorías para las pymes, no solamente es por dónde ir caminando, sino también esto que es la estructura básica de la administración, el tener servicios de contaduría que permitan precisamente a las pymes caminar sobre suelo seguro, ¿no? Así es. De parte de la Confederación, mi vicepresidencia va relacionada en materia fiscal para las pymes y toda el área tecnológica. Entonces, soy contadora,
me gusta la contabilidad. En realidad, si a mí me pusieras a capturar, yo lo haría feliz desde el proceso contable hasta el análisis, revisión y estrategia. No me dan los tiempos para ponerme ahorita a capturar lo de todos los clientes porque ya no da la vida, pero ¿qué me gusta o qué quiero y qué hago? Automatizar lo más posible las partes que llevan más tiempo un contador, que no solo nos llevan tiempo, sino margen de error humano, Claro. que podemos tener cualquiera, hasta en el tema de poder voltear los dedos. Entonces, ¿qué es lo que implementamos dentro del despacho que represento? La automatización y la implementación de un software que nos ayude, una, a lidiar con el SAT, porque el SAT tiene cambios Claro, constantes. claro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como contadores no vamos a hacer que el SAT se adecue a nosotros. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que está innovando y a lo que está haciendo el SAT. Tú no te acuerdas Sin- tampoco, pero los contadores, cuando se daban estas cédulas impresas, tenían que buscar la llamada miscelánea fiscal del año que correspondía. Y era un librito, ¿no? Sí. Que tenían que chutarse los contadores. Y era, ya tener Excel era demasiado en aquel entonces, porque ya incluso había hasta... Hoy se sintetiza a través de estas herramientas de software que nos comenta Elba y que puede ayudarle a usted para tener una planificación mucho más exacta. Ahora ya entiendo el por qué la vicepresidencia del desarrollo tecnológico Ujú. en Claro. materia fiscal. Claro. Fíjate, o sea, y esto quizás es un tip para todos. Esa combinación de la tecnología con lo fiscal. No solamente es soy contador, sino como dice Elba, cómo optimizo mis procesos, porque a lo mejor puedo ver ahí enfrente a un contador, capture. Y yo paso de largo porque mis procesos los tengo automatizados, se registran solos, los reviso, los analizo. Fíjate esa combinación de la Claro. tecnología con materia fiscal. Y tienes a tu favor el tiempo y tienes a tu favor el tema de la actualización y el margen de error se reduce. O sea, los contadores ya estarían Y- revisando otra clase Y de estar administración. a la par del SAT. Mencionaban que hay algunos contadores que a las 2, 3 de la mañana ingresan a la página Todavía. SAT a hacer los Todavía. trámites. Tu contadora, A las- Javier, No, todo bien. A todo las- bien. Todo bien. Entonces, saludos, Tere. Todo bien. Todo bien. ¿sigue siendo Tere? Sigue siendo Tere. Todo bien. Todo bien. A las 2 o 3 de la mañana es muy común que el SAT esté trabajando. La realidad es que el SAT no tiene una personita que a las 3 de la mañana dice, bueno, yo voy a ser Vemos. amable con los contadores y también ingreso a trabajar. No, hay un algoritmo que a esa hora más o menos envía correos de invitación notificándote diferencias. ¿Por qué? Por cómo nos está fiscalizando el SAT. Entonces, ¿a qué va también enfocado el tema que les comentaba de implementar softwares o alguna estrategia? A minimizar los rangos con los que te revisa el SAT. Ahorita la base de revisión para el SAT es el CFDI y nuestro CFDI incluye la totalidad de nuestras operaciones de ingresos y de egresos. ¿Qué pasa si se emitió mal algún CFDI? El SAT no le importa que se equivocaron cuando te lo emitieron o que tú te equivocaste al emitirlo. Al SAT para él es la realidad. Entonces, ¿sobre qué te va a notificar cualquier diferencia? Sobre ese CFDI bien o mal emitido. Entonces, hay que enfocar un poquito en que nuestros procesos se adecúen a cómo nos está revisando el SAT. A ver, porque el tiempo se nos acaba. No sé si tú quieres Ojalá hacer que un colofón. todos estemos ahí tomando notas, referencias, porque Sí. hay muchos tips bastante claves aquí. Y la verdad, me gusta cómo del día a día y del a pie nos están enseñando todo este tipo de Soy el situaciones. primero. Tú ya llevas camino andado. A ver, entonces para cerrar, si usted tiene alguna necesidad específica de la vicepresidencia de la Concanaco en materia de desarrollo tecnológico, en materia fiscal para las pymes o una asesoría directa con Elba, ¿en dónde te podamos encontrar? Les comparto mi contacto, es 3311 69 88 88, muy facilito, entonces A me ver, pueden a ver, mandar otra vez. A ver. ¿Otra vez? Porque es muy fácil. Sí, ya es tuyo. A ver. 3311 69 88 88. Ah, mira. Ahí me Ah, pueden. sí, Ocho, ya, ocho, ocho. ya, perfecto. 33 11 69 88 88. Lo vamos a poner también en la bio de este episodio para que usted lo tenga ahí a la mano. Porque no solamente es el software, es, ya tengo el software, ya la hice. No, hay ciertos criterios que tenemos que tener como un decálogo, que es lo que tuvimos el día de hoy. Entre otras cosas, una recomendación importante para mí, todos aquellos que quieren ser emprendedores. Primero, si tienen la capacidad o el proyecto admite ser una SA de CB o como sea,
bueno, hay implicaciones de costos. O si no, comenzar por el principio, así por abajo, que es como una persona física con reciclo que tiene este tema. Ahora, Correcto. Yo voy a meterme en esto porque vamos a presumir tres cosas. ajá, Yo presumo dos y tú presumes una. veamos. La contadora Elba, para quienes no lo sepan, búsquenla. A lo mejor no nos metemos a detalle. Ujú. Ella es co-creadora de un libro en materia fiscal. Y además ella es co-creadora de un software de análisis fiscal. Esas son las dos cosas que yo puedo presumir que Elba O sea, tiene. el currículum que Currículum trae tiene. alguien que viene aquí con nosotros con todo el conocimiento y todo el soporte que puede dar, no solamente por el tema práctico, sino también de investigación. Ahora te dejo la tercera. La tercera es, ya tenemos una pyme, ya empezamos a trabajar y ahora, pues también una de las obligaciones es estar afiliados al Infonavit. Otro dolor de cabeza. O algo que en la tramitología advierte no solamente pago de esta clase de Cuotas. cuota, sino también la administración misma que lleva quién, recursos humanos, la administración o el contador. Así es. ¿Qué es lo que pasa con el Infonavit? Tenemos como patrones la obligación bimestralmente de hacer el cumplimiento de las aportaciones, tanto patronales como si llega a corresponder a alguna obrero, además de las amortizaciones. ¿Y qué son las amortizaciones? Cuando alguno de nuestros colaboradores levantó la mano al instituto para solicitar un crédito. Recordemos y veamos al Infonavit como lo que es y lo que representa. El Infonavit es lo que le da patrimonio o el patrimonio de la mayoría de familias mexicanas. Es la herramienta que tenemos para poder llegar muchos mexicanos a tener una casa por el tema de los costos. Si ahorita vamos a querer sacar un crédito hipotecario, probablemente ni siquiera nos lo van a otorgar porque no tenemos un historial crediticio, porque nuestros ingresos probablemente no podemos comprobar. Y si nos llegan a dar un crédito hipotecario, las tasas que nos lleguen a manejar o lo que tenemos que dar para que nos puedan prestar para una casa fuera del Infonavit, no son para la mayoría de trabajadores a nivel No, nacional. y aparte los costos hoy por hoy de una propiedad, de una casa, Son carísimos. son carísimos en cualquier parte del país. Y es también importante advertir el hecho de cómo podemos nosotros otorgar este beneficio. ¿A quién sí, a quién no? Digo, es una obligatoriedad. Sin embargo, mi pregunta va más específico respecto a lo que ganas, o sea, al empleado, ¿hay una cantidad que se destina o es una cuota única o fija? Hay una calificación que deben de tener los colaboradores para que puedan levantarle la mano al instituto. Y esta depende de los montos con los que estés registrados en el IMSS, así, es decir, lo que percibas de tu salario y el tema de la antigüedad que puedas o no tener en los trabajos. Para empezar, o en números grandes, si tienes menos de 6 meses en algún trabajo, así hayas tenido historial en otro, no te dan la mano o no te levantas la mano para solicitar un crédito. Debes de tener un historial en este centro de trabajo mucho más largo. Ahora las calificaciones Los han famosos cambiado. puntos. Los famosos puntos que Ok, puedes tener que ahora. vas acumulando para poder pedir una casa, un crédito. Sí. Ok. Es correcto. Ahora, muchas de las reglas, tanto para patrones como para empleados, cambiaron. El Infonavit en febrero tuvo una reforma que cambió su estructura totalmente, desde el propósito que tiene el Infonavit. El Infonavit se dedicaba a proporcionar casas a los colaboradores, pero el Infonavit no construía. Entonces Sí, claro, era claro. algo ilógico de si me dedico al tema del hogar, yo no sé al que construye. Entonces parte de sus propósitos nuevos del Infonavit es construir, rentar y posteriormente, si levantas la mano, claro, el tema del crédito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que podemos tener accesibilidad a casas a un menor costo o con mejores facilidades. Hablando del tema de renta, ¿qué es lo que busca el Infonavit al rentarnos casas que sean cerca de nuestro centro de trabajo, claro. que disminuyan los traslados, porque muchas veces quieren mejorar condiciones laborales y lo que afecta a un colaborador Sí. es que a veces se avienta en tráfico 2 o 3 horas para poder llegar a su casa. Entonces, esto es parte de lo que busca el Infonavit con este beneficio de construyo casas cerca de centros de trabajo y las rento para que posteriormente puedas levantar la mano y que yo te venda esa casa en la que has estado viviendo. Hubo una malinformación acerca de que puedes comprar la casa que rentas, va enfocada a las que renta el Infonavit. Oye, Ramiro, y pregunta, o sea, yo conozco muchos contadores
y muchos con grandes conocimientos, etcétera, pero la contadora Elba, ¿por qué sabrá tanto del Infonavit? Yo creo que porque, pues, al final del día administra, ¿no? Pues, empresas, Ok. ¿no? Y al final no solamente tiene pequeñas, medianas y grandes, advierte también que en este algoritmo, pues tiene que lidiar con porcentajes y sobre todo, lo decíamos en el segmento anterior, pues estar actualizado en este asunto. Yo les voy a dar la tercera presunción. Ya les dije que es co-creadora de un libro, co-creadora de un software fiscal. Y la tercera presunción, porque hay que presumir las cosas. Aquí presumimos a los Sí. invitados. Ajá. Como bien lo dijo Elba, en febrero hubo una reforma al instituto, al Infonavit. Se cambiaron muchas reglas. Sí. Incluso, parte fundamental fue un cambio que hubo al interior del propio instituto. O sea, mucha gente no lo sabe, pero al interior del instituto prácticamente se cambió todo. Desde la asamblea del Infonavit. ¿Correcto? La asamblea del Infonavit, para quienes no tengamos un poquito de experiencia en eso, ¿qué es? La asamblea del Infonavit es la máxima autoridad del instituto. Ujú. O sea, es como el consejo de administración de Sí. una empresa. La asamblea del Infonavit es la máxima autoridad del Infonavit. Ahí se reciben, se revisan, se analizan y se decide todo lo que hará el instituto. Y yo sé, de muy buena fuente, que esta asamblea se renueva y por una parte se le entregan bien a bien, por representatividad, por derecho, a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a la Concanaco Servitur, 5 asientos para que la Concanaco decidiera, Ujú. a través de su presidente, el doctor Octavio de la Torre, quiénes iban a ser esos asambleístas que se iban a sentar en el Infonavit, en esta asamblea, para poder analizar y apoyar en la decisión que impacta directamente a 140 millones de mexicanos, todos. Y la tercera presunción es que el doctor Octavio de la Torre invita a nuestra contadora Elba Arceo a que sea una de las 5 personas de la Concanaco Servitur a tomar ese asiento. Y ya ha tenido algo de experiencia en esas asambleas. A ver, después de esta presunción, que nos comparta un poquito Claro. qué es lo que se vive ahí. A ver, ¿y por qué esta tercera presunción se deja al final? No por menos importante, sino para comenzar por el principio. Sino esta representación históricamente genera una representatividad de casos reales. Y es un poco lo que decía Javier. ¿Por qué creemos que Elba tiene tanto conocimiento? Por la practicidad de los casos que se puedan poner sobre la mesa y los resultados que se deben de dar en la misma para el beneficio de ambos, de la empresa, es decir, del patrón y por supuesto, en este caso, el empleado. ¿Qué se Así vive, es. qué se vive adentro del Infonavit, Elba, como ¿Cuál es la asambleísta? grilla? Directo. ¿Qué se vive ahí adentro del Infonavit? Uno, me comentaba Ramiro que por qué sabía tanto del Infonavit. Uno, me sé la ley del Infonavit al derecho y al revés porque la estudié, la leí, la estudié y la analicé. Y la Dos, practicas. Dos, Sí, sí. porque la practico, Sí, claro. la vivo día a día. A lo mejor asambleas hemos tenido, la reforma entró en febrero y Ujú. desde marzo a la fecha hemos tenido cuatro Mucho Sesiones. trabajo, mucho trabajo. sesiones. Ujú. Regularmente Es una o dos al año. Pero eso Lo es que bueno. pasa es que como Eso es se bueno. reformó todo el Claro. Infonavit en tanto estructura, asientos y proyectos, ingresos, proyectos y demás, objetivos. Sí, sí, claro. cambió también el objeto. objeto general del Infonavit. Pues hemos tenido muchas sesiones justamente porque, ya lo mencionaba también Javier, que es la Asamblea General, es el órgano máximo del instituto. Todo lo que pase lo tenemos que analizar para posteriormente aprobar o rechazar, o a lo mejor analizar en su caso que requieran las decisiones algún análisis adicional. Entonces, ¿qué es la asamblea? Una, está constituida tripartitamente. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que no tengamos conflictos y que esté equilibrada en Claro. cuanto a quienes estamos representando. Uno se conforma por 10 personas que representan al gobierno, que claramente deben de cuidar los intereses gubernamentales. 10 personas representadas por sindicatos, quienes representan los intereses de trabajadores. Y 10 personas que representamos a la parte
empleadora, es decir, a los empresarios, quienes damos empleo y quienes hacemos las aportaciones. Finalmente, así sea tripartita, de donde viene el dinero es de nosotros, claro, los empresarios. Entonces, quienes probablemente tienen esta necesidad de que se administre correctamente somos nosotros, los empleadores. Y gracias al doctor Octavio de la Torre, a mi presidente de la Concanaco Servitur, me confió este asiento que tengo el honor de representar en el Infonavit, y a través de lo cual sí representamos a los empleadores, pero finalmente lo que buscamos es justamente esto, que las familias de México tengan un patrimonio digno y buscar las mejores alternativas para que el dinero del Infonavit se administre correctamente y que se destine al objetivo principal del Infonavit, que es el hogar. Estamos llegando al final del podcast. Y si usted quiere más información, no solamente por el conocimiento mismo de Elba Arceo que está aquí con nosotros, sino ahondar más en casos ya más particulares con toda la experiencia que tiene, le recuerdo su número 3311 69 88 88. Y quisiera culminar al menos esta ronda de preguntas para ya despedir. ¿Qué pasa en el caso de las pymes que en estos momentos no están en condiciones ya de seguir pagando el Infonavit? Es decir, que se encuentran en un posible proceso de suspensión de pagos, de quiebra. ¿Cómo pueden cerrar este ciclo? En dos partes, el SAT y el Infonavit. Ojo, cuando una pequeña, mediana empresa o el tamaño que sea la empresa, sí, la realidad es que esta operatividad no representa si tenemos pocos o muchos empleados o poco o mucho ingreso. ¿Qué tenemos que hacer? Para que tú dejes de aportar al Infonavit, debes de no tener empleados. Pero si ya entraste en un proceso de que quieres suspender la pyme o esto, claramente ya no tienes que tener alguna operatividad. Entonces, para poderte dar de baja del Infonavit, que conlleva también el que dejes de dar aportaciones al IMSS y RCB, ya no tienes que tener empleados. Y automáticamente ya puedes entonces... sí, una baja de tus empleados y liquidación de tu personal. Y posteriormente, entonces, sí, ir al instituto a dar de baja tu registro patronal. En el tema del SAT, es un tanto más complicado, claro, que nos otorguen una liquidación de una empresa porque es todo un proceso. Tienes que tener ya todo el soporte jurídico para después poderle levantar la mano al SAT y decirle ya no tengo operaciones. Pero esto se va hasta 4 o 5 años para que te puedan dar de baja la empresa. Ojo, como persona moral, como persona física es un poquito más fácil. Pero de cualquier forma, esto es un conocimiento que si, créame, va a tener una idea de hacer una pyme, también tiene que considerarlo, ¿no? Decía mi suegro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ese escenario hay que tenerlo y Elba con nosotros puede darle, pues antes de cualquier decisión, pues los diferentes caminos que se deben de tomar. Por supuesto, en un cuadro muy alejado, pero existente, qué hacer en caso de, en este tema. Qué privilegio, en verdad, Ramiro, Elba, qué privilegio tenerte aquí, la primera invitada de La Voz de las Pymes. Madrina, en verdad. Y la verdad, qué privilegio con este conocimiento, con esta experiencia. Y creo que ustedes lo pueden constatar. Pero sobre todo, muchas felicidades. A tu corta edad has logrado muchas cosas y muy probablemente era algo que ya deseabas, que ya soñabas. Y esto es importantísimo, o sea, en verdad, muchas felicidades por esta labor que estás realizando tanto en la Concanaco como en la Asamblea del Infonavit. Y esto nos deja a nosotros, Ramiro, como con la posibilidad de poder impulsar y poder motivar a la gente para que se siga preparando, se siga capacitando. Y aquí en La Voz de las Pymes es un espacio en donde precisamente le damos visibilidad y sobre todo lo que tú dijiste, información y formación. Elba, muchísimas gracias, Javier. Pues hasta el próximo episodio. Ya sabe usted, compártalo, porque me parece que lo que aprendimos el día de hoy en materia de relaciones con el SAT y con el Infonavit no solamente nos aplica la posibilidad de ser mejores en el proyecto de una pyme, sino en la sustentabilidad de la misma. Y algo que también es el contacto con Elba, que a través de su cargo en la Concanaco y a través de esta dirección, la de Desarrollo Tecnológico en Materia Fiscal para las Pymes, nos ayuda a tener un software muy importante, un software que nos va a hacer la vida no más fácil, la vida tal cual, no nada más es buscar la manera de cumplir y llegar sudando con un margen de error importante. No, este software ayuda, entre otras cosas, a detectar a tiempo y
y contribuir a tiempo. Y evitar broncas con el señor SAT. 33 11 69 88 88. En la bio de este episodio están los datos de Elba, nuestra invitada, para que lo consulte, y también los de aquí de La Voz de las Pymes para que contribuya con sus comentarios y con lo que quiera saber a través de este podcast, que es informativo. O sea, nos tiene dentro de la formación. Gracias. Gracias, Ramiro. Un Gracias, abrazo Javier, para por la todos, invitación. amigos. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.